Laurita. Ahorita, Ujú. el alcalde de Metepec también vino, ¿no? También. Muy buenas tardes, estimado auditorio de este su punto de encuentro, que se transmite a través de nuestra plataforma Cadena Política. El día de hoy quisimos tener como invitado a Ya ni tanto. bueno, dice nuestro invitado que ya ni tanto. Yo lo conocí siendo muy jovencito, recién egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su maestro, un amigo entrañable, desde aquí le enviamos un caluroso saludo. Mi ex jefe, el licenciado Emilio Choifet, que espero se encuentre bien, colaboró ampliamente Raúl Vargas con él, también con Erubiel Ávila, con César Camacho. En fin, además de ser abogado, Raúl Vargas Herrera ha sido periodista. Quiero decirles que desde del año 1982 empezó Raúl como reportero y trascendió a través del tiempo con su actividad como abogado, pero más como periodista, y llegó a ser el director de Radio y Televisión Mexiquense, que ahorita es una estación que ha cobrado relevancia y se ha posicionado a nivel nacional, Radio y Televisión Mexiquense. Raúl fue director del programa, si no mal recuerdo, Hoy por Hoy, El así se noticiero, sí. llamaba, y Raúl ha ocupado la titularidad de comunicación social en distintos ámbitos del gobierno estatal y federal. Fue coordinador de comunicación social del gobierno del Estado de México, del Congreso de la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, de la Secretaría del Medio Ambiente, pero además, bueno, es que ha sido multidisciplinario, tú has ocupado muchas posiciones. Él fue secretario del Medio Ambiente en el gobierno del Estado de México y también fue director general jurídico de la Secretaría de Trabajo a nivel federal. Pero tengo entendido que hace algunos años le entró el gusanito de escribir algo, en parte yo creo haciendo una introspección de tu vida, y escribió un libro, no lo he concluido, honestamente quiero concluirlo, pero por su contenido es muy interesante lo que dicen las 11 AES de la felicidad. Raúl lo describe como un libro atemporal, es lo que le vamos a preguntar. Un libro atemporal, pero que es una guía para una vida de bienestar, para una vida de felicidad, el día a día. Muy buenas tardes, Raúl. Gracias, Marco, Disculpa por muchísimas esta gracias. introducción, pero no quise No, pasar. muchas gracias. Y escuchando todo mi semblanza, me doy cuenta que los años han pasado, ¿eh? Así es, Desde Raulito. 1982, imagínate. Así es, Ya así estamos hablando es. de 42 años Sí, de trabajo. Afortunadamente, de trabajo ininterrumpido. ininterrumpido. Sí, sí, Que sí. eso yo que nos ha mantenido activos. Exactamente. Tú, como parte de una generación anterior a la mía, pero que te amalgamaste. De ahí que formabas parte de este grupo de trabajo del señor Emilio Choifeda y te iniciaste con él. Sí, tuve la fortuna de que en la Facultad de Derecho, él fue mi maestro de Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2. Y un grupo de 6 compañeros y compañeras que fuimos quienes realmente pudimos pasar la materia con él y tuvimos la fortuna de hacernos pues alumnos destacados de él, porque te digo, pasamos y tuvimos el reconocimiento del maestro, pero además tuvimos la fortuna de que también extramuros de la facultad pudimos compartir con él momentos pues, de reuniones en donde sus enseñanzas se extendían más allá del ámbito jurídico. Y entonces tuvimos esa gran fortuna y en mi caso yo creo que el haber conocido a don Emilio Choifet en la facultad y haber tenido la oportunidad de hacernos sus amigos fue algo significativo en mi vida. Sí, yo recuerdo, bueno, tuvimos la fortuna de ser colaboradores ambos del señor Emilio Choifet.
cuando era secretario general de gobierno. Sí, Tu servidor era director general de gobernación. así es. Y tú eras una parte muy importante de esta Dirección General de Gobernación. En la Secretaría Particular. En la Secretaría El Particular. particular era el arquitecto Rivas. Carlos Rivas, Carlos un buen Rivas, amigo. Un buen Carlitos amigo. Rivas era el secretario particular. Yo estaba directamente trabajando con él. Sí. Me Y luego te acuerdo. vas a crecer. Luego me voy a crecer, pero me Me voy acuerdo. contigo. Te vas conmigo. Me acuerdo Sí, que había sí. funcionarios, servidores públicos que han destacado. Me acuerdo que estaban como subdirectores de gobernación, Miguel Ángel Terrón. Sí, Bueno, exactamente. nuestro amigo también, que de aquí le enviamos un caluroso saludo, César Camacho, César Quiroz Santibáñez, que después fue Sí, Víctor Víctor Quiroz. Quiroz Santibáñez, que después fue presidente municipal de Toluca. Ajá. No, pues realmente formó un verdadero trabuco el Liceo Emilio Chaifet en aquel tiempo. Desde aquel tiempo estamos hablando de 1982. Sí, exactamente. Entonces, fueron años maravillosos y después tuve la fortuna de que cuando el licenciado Chaifet fue candidato a gobernador, los 6 alumnos que estuvimos con él, tuvimos el llamado a incorporarnos a la campaña. Y entonces trabajamos con él. Estaba Marta Hilda González Calderón, una entrañable amiga de toda la vida. También, amiga. Daniel Benítez Medina, Alejandro Franco Vera, Laura Camacho, estaban otros 2 compañeros, no recuerdo ahorita sus nombres, pero estuvimos en campaña y posteriormente ya como gobernador tuvimos la fortuna de incorporarnos con él a su gobierno. Yo estuve asignado al área de audiencia pública, que dentro de audiencia pública había un área que manejaba la agenda pública del señor gobernador y la agenda privada. Yo estuve a cargo de la agenda del señor gobernador, que creo que es el trabajo más sufrido que he tenido en mi vida, porque eras el último en salir de Palacio de Gobierno y el primero en llegar, yo recuerdo. Sí, porque cerrabas la agenda, digamos, a la 1:30, 2 de la mañana, y armabas físicamente las agendas. Y yo llegaba, en mi último paso del trabajo era llegar con la agenda ya impresa y colocarla en el escritorio del señor gobernador. Entonces dejaba ahí su agenda, salía y ya iba medio a dormir un rato, y luego siempre había cambios de agenda. El del día había que acomodar eventos que surgieron nuevos o cambio de horario, y había que volver a imprimir la agenda y volverle a hacer la agenda actualizada y llevar de nuevo la agenda a su escritorio, porque todavía no teníamos las herramientas modernas. Entonces, fue uno de los trabajos más sufridos en cuanto a horario, pero en cuanto a experiencia, pero con más aprendizaje, y satisfacción de estar con el señor gobernador don Emilio Chaifet Chamorro, fue algo maravilloso. Mi papá siempre me dijo, desde que supo que era alumno de don Emilio, me dijo: pégatele a don Emilio, pégatele a don Emilio, pégatele a don Emilio. Y yo probablemente, sin ese afán de pegármele a don Emilio, creo que la vida solita me dio esa gran oportunidad, porque esa fue la primera de varias situaciones o varios momentos en que tuve la oportunidad de trabajar con él en diferentes encargos que tuvo. Bueno, y entrando un poquito en materia de tu libro, ¿qué te motivó a hacer este libro? Sí, fue una situación realmente muy interesante que sí vale la pena platicarles, porque en alguna ocasión y de esto tienen, el libro lo imprimieron en septiembre de este año, por ahí de julio, a fines de julio, platicando con mi hijo Franco, que es el menor de los 3 hijos que tengo. Él tiene 17 años, y estábamos... ¿El que es muy bueno para el ajedrez? No, él es Raúl. Él es Raúl, el mayor. El del medio. El del medio. El del medio. Franco es bueno para la guitarra y toca en un grupo de rock y está metido en esas ondas. Platicábamos y yo le estaba enseñando para que me ayudara a concluir una propuesta que en su momento presenté para hacer un programa de radio que incluso se llamaba Felicidad 4.0. ¿Cómo ser feliz en la era del robot? ¿Por qué 4.0? Porque es la nueva tecnología. Okay. Así se le denomina a la revolución. Es la última revolución tecnológica
denominada 4.0. De alguna manera por ahí se pescaron con la 4T y con esos afanes de vincular lo que en el mundo se estaba ya conociendo, la revolución 4.0, y hábilmente surge la 4T, ¿no? De eso tú sabes mucho, ¿no? De cómo se pueden aprovechar esas situaciones. Y entonces encuentro rebasado. le platicaba yo a Franco y le enseñaba ya la propuesta del programa. Y le decía, pues, con qué secciones iba a tener el programa y cuál era la finalidad del programa. Platicábamos que en realidad el mal de nuestros tiempos es la infelicidad. A pesar de los avances tecnológicos, a pesar de lo que hemos visto de avance en el mundo e incluso una mejoría económica a nivel global que no está abajo bien distribuida o equilibradamente distribuida, pero hay una bonanza económica en el mundo. Pero en contraste hay una infelicidad creciente. Entonces el programa pretende ser el único programa de la radio que dedique un programa completo a la felicidad humana. Y entonces, platicando con Franco, llegamos a la propuesta final que presenté en una radiodifusora nacional y concluido ese proyecto, me dijo Franquito, oye papá, ¿y si haces un libro? Le digo, oye hijo, qué buena idea. Le digo, pues ayúdame, vamos a empezar a trabajarlo. Y entonces con él empezamos ahí a desarrollar ideas y así fue como surgió la idea del libro. Y surge también algo también muy maravilloso, que es el recordar a mi papá, que afortunadamente tú tuviste la oportunidad de conocer y que eran grandes amigos, aparte de familiares, más que familiares, yo los vi siempre como amigos. Y entonces platicaba con Franco. Hacíamos éramos un trío entre Efrén Vargas, que siempre nos ve, yo creo que nos está viendo ahorita Efrén. Efrén, tu papá, saludos. Al que tuve el gusto de conocer, me siento muy honrado de haber convivido con él muchos años. Y luego cuando venía a visitar a Toluca a su mamá, se sumaba Javier. Javier, sí, entonces, era un cuarteto. Hacemos una cuarteta. Puro general. Puro general. O sea, tuviste remembranzas de tu papá, sí, esas enseñanzas que él te dio. Sí, porque le dije en algún momento a Franco, le digo, mira, si se trata de generar un modelo de felicidad, tu abuelito Raúl practicó realmente en su vida diaria, hijo, un modelo de felicidad que a nosotros, sus hijos, pues nos dejó marcados. Y entonces lo que podemos hacer es recuperar todas esas enseñanzas, todas esas virtudes que él nos enseñó en la práctica. Y le decía, no es que nos sentara y nos diera una clase y nos enseñara. Le digo, no, era una enseñanza a través de su vida diaria. Era una enseñanza a través de su ejemplo. Y entonces fuimos desentrañando qué virtudes tenía mi papá y fuimos avanzando. Llegamos a un punto en el que originalmente eran 3. Habíamos pensado en un modelo de felicidad a partir de 3 virtudes, pero fueron creciendo y luego llegamos a 7 y Franco tuvo la idea de decirme, ¿sabes qué? Hay que pensar que sea un número que sea más significativo, que sea un número emblemático. Cabalístico. Sí, y entonces llegamos al número 11 y el número 11 justamente tiene lo que dices. Es un número cabalístico con mucho simbolismo desde el punto de vista energético, religioso, místico. Y entonces llegamos a este número 11 finalmente. Y el título, como todas las virtudes que desentrañamos de mi papá, empezaban con A. Dije, bueno, las 11 A's. Las 11 A's. Y he presentado el libro ya en dos eventos públicos y surge siempre esa pregunta, ¿por qué A's? Como que es algo que no está de alguna manera muy conceptualizado. Les digo, pero o sea, las AES es el plural de A. Es el plural de A. AES. Entonces son 11 AES. Y también en el libro destaco el significado de la A. La A también tiene un significado muy, muy profundo. ¿Cuál es el significado? Es como el alfa y el omega. Y en el omega al infinito. Sí, y el inicio. Es todo lo que inicia. Es todo lo que inicia. De hecho, en el alfabeto hebreo,
El alfa también tiene mucho símbolo. Y entonces hay un capítulo en donde hablo precisamente de la importancia de la A. La A porque hay palabras que inician, por ejemplo, amor, alegría, armonía. ¿A Sí, eso te refieres? exactamente. Son las 11 A's que en vida mi papá practicó. Mira, si quieres, podemos ir en algún momento metiéndonos a la lectura. Claro, Si sí. me lo permites, Marco. Creo que aquí viene muy sintetizado. Dice, las 11 A's de la felicidad, un modelo atemporal de bienestar integral, es una guía práctica para vivir una vida plena, equilibrada y feliz, heredada de mi padre, no a través de palabras o enseñanzas directas, sino a través de su ejemplo silencioso y poderoso, a través de su amor incondicional y observando su forma de vivir, de relacionarse con los demás y de enfrentar los desafíos de la vida, he podido desentrañar que en su vida diaria mi padre practicó 11 virtudes y valores cuyos nombres empiezan con la letra A y que juntos conforman el modelo. 11 A's. Y la base del modelo, a ver si logro más o menos explicarme, es un triángulo equilátero. Y explico ahí la importancia del triángulo. El triángulo es la única figura geométrica que no se modifica, porque si se modifica cambia su estructura. Y entonces es un triángulo que da base y soporte a estructuras gigantescas a partir del triángulo. Y entonces ese triángulo poderoso es la aceptación absoluta de la hora, que es la base del modelo. La aceptación absoluta de la hora. Entonces, imagina el triángulo así, aceptación absoluta de la hora. Y entonces esa es la base fundamental que a partir de que podamos nosotros vivir plenamente en una aceptación absoluta de la hora, tendremos prácticamente garantizado el éxito de la vida. Y hay mucha literatura reciente sobre la importancia de la aceptación y sobre todo el poder de la hora. Eckhart Tolle ha hecho libros maravillosos sobre este tema y es precisamente la importancia de aceptar lo que es. ¿Cuál es el gran problema de la gran mayoría de nosotros? Que queremos que las cosas sean como yo quiero y me empecino a que las cosas tienen que modificarse ya. Y a veces no ocurre así. Y entonces vienen situaciones emocionales adversas. Sobre todo Entonces, cuando no te adaptas a esa realidad que se da exactamente, cuando no y que no es lo que aceptas, tú deseas. exactamente, cuando no aceptas el ahora, cuando quieres que sea como a fuerza quieres. O sea, sí se puede cambiar las cosas, claro, cuando tienes la oportunidad de hacer lo que te toca, pero hasta ahí. ¿Y qué otro problema hay cuando no aceptas el ahora? Es cuando hay siempre esa añoranza por el pasado. Viene la frustración. Y viene la frustración. Exactamente. Hay, Entonces, hay una autora que yo leí hace años, Anne-Marie Rose, ya habla sobre las 4 etapas de la aceptación. ajá, Y ella da un ejemplo. ujú, Es a esto que tú te estás refiriendo, que hay que aceptar la realidad. Si tú eres como ser humano, puedes pretender un cambio y haces lo posible porque así se dé, pero muchas veces no se da. Entonces así tienes que es. aceptar esa realidad y aquí lo inteligente es que te pongas a negociar con esa realidad. Y al ponerte a negociar con esa realidad, quiere decir que estás dando ciertas actividades para que no llegues a una etapa de insatisfacción. Pero es Sí, sí, acéptala, acepta tu realidad, ya que la aceptaste, negocia con ella sí. Y actúa. y actúa. Haz lo que te toca hacer, lo que realmente te corresponde hacer. Y sin apego a los resultados, eso es algo muy importante. Sin apego a los resultados. Fíjate aquí, cuando hablo de la aceptación absoluta de la hora, hago otra referencia a mi papá. El libro está lleno de anécdotas y experiencias que mi Tu papá papá, yo vivió. recuerdo que Raúl era un gran lector, ¿eh? Sí, mi papá siempre nos dijo, un día sin leer es un día perdido. Y recuerdo cuando caminábamos con él de niños,
por el centro de la ciudad de Toluca, los portales, y luego caminábamos hacia Hidalgo, hacia la Alameda, estaba la librería Ibáñez, Sí, cómo no. y había un póster que daba a la calle que era un burro, que decía, si no leo, ¿Para qué me conviertes aburro. en esto? Sí, si no leo, me aburro. Y se veía el burro ahí con las orejas. Y siempre pasábamos por ahí y nos hacía que volteáramos a ver ese póster. Y mira, aquí dice mi papá, siempre al ver a mi padre feliz, disfrutando plenamente cada momento de su vida, pensaba que tenía un poder oculto, una fuente inagotable de alegría y serenidad. Observaba cómo enfrentaba los desafíos con calma y ecuanimidad, cómo encontraba momentos de placer en las tareas más simples y cómo irradiaba una paz interior que parecía inquebrantable. Con el tiempo comprendí que su poder oculto no era una receta mágica, sino una profunda aceptación de la vida tal como se presentaba. Mi padre no intentaba controlar o cambiar las circunstancias externas, sino aceptaba cada momento con los brazos abiertos, sin juicios ni resistencias. Justo lo que dices. Ujú. ¿Y tú Sí. que lo conociste, así actuaba o no? Sí, te digo, ahorita que te dije que era un gran lector, recuerdo que en alguna ocasión le presté las memorias de Henry Kissinger, pero un Ajá. librazo así, de Sí, esos sí, yo me acuerdo, gigantescos, gigantesco. gigantescos. Y creo que a la semana ya se lo había chutado, ya lo había leído, Sí. las memorias. Era, Ujú. qué bueno que tomas como referencia a tu padre Raúl, porque fue un hombre con una vasta experiencia. Y un ser humano bueno, bondadoso. Sí, y fíjate que en realidad mi papá aceptaba las situaciones que le tocaba vivir de una manera estoica. Y hago también referencia a algunos de sus episodios más difíciles. Y a lo mejor recordarás aquel episodio que vivió cuando pierde la voz. Sí, Él trabajó prácticamente sus últimos casi 30 años en Celanese Mexicana. Y entonces le toca prácticamente ser jefe de producción de todas las áreas de producción de Celanese. Y Celanese Mexicana en su momento, en los años 40, 50, 60 en Toluca, realmente fue una de las empresas más pujantes y de que todo el Valle de Toluca, de todo el Valle de Toluca. Y el corredor industrial prácticamente la cobró más fuerza importante. porque Celanese Y influyó mucho. Nestlé, ¿te acuerdas? Que eran las dos Nestlé, claro fuertes. que sí, la cervecería, La y luego cervecería, Chrysler. Y entonces Celanese Mexicana llegó a tener 5,000 trabajadores y eran trabajadores que eran capacitados permanentemente en diferentes disciplinas, no solo relacionadas con el área de la producción, sino también tenían un desarrollo humano impresionante. Desde esa época ya Celanese traía ese perfil de apostarle al bienestar de sus trabajadores. Y me acuerdo que mi papá llevaba siempre a la casa la enseñanza del día. Y en su momento hubo un sistema integral de calidad que trabajaron varios meses, más bien años. Fue como que algo que dictaba el cómo hacer las cosas en Celares. Y me acuerdo que llegaba con pósters que a veces mandaba este, colocar en cuadros y los ponía en diferentes partes de la casa. Y había uno que me acuerdo muy claro, y lo refiero en el libro, que decía, hacer las cosas bien desde la primera vez. Esa era la base del sistema integral de calidad. Entonces mi papá lo ponía en diferentes puntos de la casa y siempre nosotros lo veíamos. Y era algo que se nos quedó grabado a mis hermanos y a mí en especial. Dije, hacer las cosas bien desde la primera vez. A veces no salen, pero vuelves a hacerlas, pues ¿no? mira, tu libro sí te salió bien. Sí, me salió bien. Y entonces, en Celanese Mexicana trabajan. Y llegó un momento en el que empezamos a oír su ronquera. Tenía una ronquera que cada vez era más notoria. Y cada vez más ronco y más ronco. Llegó al punto en el que ya casi no se le entendía. Y el tratamiento que le daban en el Seguro Social, que es al que iba, donde le daban ahí en la fábrica, era simplemente desinflamatorios, porque le decían que eran anginas y estaban inflamadas y nada más. De ahí no pasaron. Y llegó el punto en el que, gracias a Mama Elo, lo narro en el libro,
Mama Elo, tú la ubicas, es la hermana de la Sí, mamá de mi papá, y como muere muy joven, deja prácticamente huérfanos a los dos gemelos, a Rubén y Raúl. Rubén y Raúl. Prácticamente Mama Elo, la hermana, es quien se hace cargo de ellos. Y en su momento, cuando Mama Elo supo de eso, Se los llevó a vivir a Tlalmanalco. en su momento se los lleva Sí, a vivir a México primero y luego a Tlalmanalco. Y cuando supo lo del problema de la voz, les dijo, no, esto no está normal, y les recomendó a un oncólogo que en su momento ella conocía muy bien en México, que era uno de los mejores en su momento, un doctor Moreno. Entonces lo vieron y de inmediato el doctor Moreno le hizo los estudios necesarios y dijo, ¿sabes qué? Urgente, una operación. Tenemos que extirpar tus cuerdas vocales. ya ni biopsia le hicieron, ya Nada, fue tiene directo. que hacerse la operación de inmediato. La biopsia vino después. Y entonces, pero ya estaba determinado el cáncer, eso sí lo diagnosticaron en su momento. Y entonces la operación era quitarle las cuerdas vocales. Y a lo que me refiero en el libro de la aceptación absoluta de la hora, es mi papá en su momento tuvo que aceptar esa realidad. Y dijo, vamos para adelante. Y además la llevó muy bien. Lo conversador no se le quitó. Sí, Aún te exactamente. acuerdas que le pusieron un aditamento aquí para que él pudiera expresarse, pero seguía igual, o sea, Sí, siguió su vida normal. sí, de hecho es la voz esofágica. A Ajá. quienes tienen una extirpación de cuerdas vocales, les enseñan a hablar con contracciones del diafragma, del esófago, y entonces hay un punto en donde desarrollan la voz ya no en las cuerdas vocales, sino desde el esófago. Es dificilísimo, complicadísimo. Y mi papá se aventó algunos meses en terapia y logró recuperarse, y justamente cuando le dieron la opción de que le colocaran el aparato que tú dices, él dijo, no, voy a mejorar mi tono de voz hasta volver a hablar. Y me acuerdo de un momento impresionante, Marco. Los acompañé a mi papá y a mi mamá a México a una sesión en donde estaban todos yo creo que eran unas 30 personas que estaban recuperando su voz, y empezaron a cantar todos Luna de Octubre, la que hizo famosa Pedro Infante. Ujú. De De las las lunas, lunas, la de octubre la es de más usted es más hermosa. hermosa. Y entonces cantando todos con esa nueva voz, para mí fue algo impresionante ver a mi papá cómo a través de la aceptación absoluta de la hora estaba encontrando una nueva vida. Y con esa nueva voz volvió a su trabajo, a una empresa ruidosa, a dar órdenes a sus trabajadores. Todo esto te sirvió para escribir esa parte, Exactamente. Y justamente esto viene aquí porque en la aceptación absoluta de la hora, en ese capítulo. ujú, Así es. Y vuelve a hablar, vuelve a la Celanese mexicana, y no solo fíjate eso. cómo aceptó, porque yo recuerdo que tu papá, Efrén Vargas, tu servidor, Ujú. Tita, Tita, Tita todavía no estábamos casados, íbamos a tomar clases de oratoria a los Toastmasters. Justamente, justamente. ¿Ahí citas a los Toastmasters? Así Ah, qué es, interesante. Oye, pero tu así papá era un es. excelente orador. Y fíjate, después de haber sido un excelente orador, tener este problema y Sí, haberse repuesto, hombre, sí, sí, es... sí. Y tú recuerdas su voz, era una voz No, impresionante, modulada, de bonita. locutor. Y la pierde, qué Pero barbaridad. ¿cómo se sobrepuso? Exacto, porque entra la aceptación absoluta de la hora, que finalmente es nuestro poder sagrado. Es un triángulo de poder que si lo sabemos aprovechar, estamos hechos, como lo hizo mi papá. ¿Y cuál es el paso, cuál es la guía para superar eso? Para lo que hizo, por ejemplo, mi papá. Regresa a trabajar, regresa a dar órdenes a una empresa No, pero en ruidosa. general, ¿tú qué recomendarías a las gentes? Porque estamos hablando de la felicidad. Ujú, ¿Cómo encontrar la felicidad? A través de una aceptación, la ujú. aceptación de una realidad. Pero ¿qué haces tú para aceptar esa realidad que no lograste modificar, pero sí tener pleno convencimiento de que estás inmersa en ella? Es simplemente
darte cuenta que la vida es como es. Lo que te toca vivir es lo que te toca vivir. No tienes por qué estar angustiado en cambiar la situación ya. En la medida en que aceptas y contribuyes y tomas acción, las cosas se acomodan solas. Lo dice Eckhart Tolle, mira, en palabras de Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, la aceptación te lleva a la paz. La paz es la puerta a la alegría y a una vida que está libre del sufrimiento. Al abrazar el ahora en su totalidad, abrimos la puerta a una vida más plena, más consciente y más feliz. La vida está llena de imprevistos y desafíos. Todo esto ya es texto mío. La vida está llena de imprevistos y desafíos que pueden sacudirnos hasta lo más profundo. La pérdida de un ser querido, un revés financiero, una crisis personal, todo esto puede hacernos sentir abrumados y desesperanzados. En esos momentos, la aceptación de la hora se convierte en un salvavidas. Y entonces es algo maravilloso, es algo místico, es algo energético, entonces dices, sea. Tú lo experimentaste contigo mismo. Sí, en muchas circunstancias yo lo he experimentado, incluso hasta en situaciones de trabajo. Hace rato me decías, referías que fui secretario del Medio Ambiente y coordinador de comunicación social en el gobierno del Estado. Y cuando, esto es algo que prácticamente no lo he platicado, pero cuando me hace el ofrecimiento del señor gobernador de integrarme a su gabinete, ¿sabes qué dije? Ay, güey, las sillas mágicas sí funcionaron. Es una anécdota interesante. Sillas mágicas? Es una anécdota interesante que nos remite a Zumpango, que también es un lugar mágico porque ahí nació mi papá. Y también hago referencias en diferentes episodios. Bueno, parte de tu familia, los Vargas, los Vargas de Zumpango. vienen de Zumpango. Mi tía Chabelita fue la primera presidenta municipal a nivel nacional. La primera mujer en ser presidenta municipal. ¿La que tocaba el piano? Sí, Chabelita Vargas y su hermana Isabel. Chabelita y Elvirita. Elvirita. Y Elvirita. Yo tuve la suerte todavía, ya hace algunos años, de conocer. No sé si a una de las dos. Yo creo que a Elvirita, porque muere primero Chabelita, la que fue presidenta municipal. Y entonces, en Zumpango me toca el primer acto de campaña del candidato a gobernador. ¿Quién era? Erubiel Ávila. Y entonces, yo me hago cargo de toda la atención a la prensa en los eventos del gobernador. Y ese día el evento era en el Tianguis de Zumpango, pero había llovido toda la noche. Y cuando llegamos todo estaba enlodado, el área de prensa estaba súper sucia, las sillas mojadas con lodo. Y entonces le digo a mi equipo, a ver, a limpiar sillas, señores. No, licenciado, si ahí están los de logística, si ahí están los de mantenimiento, que los limpien ellos, a limpiar sillas. Tráiganse su cubetita y con las playeras de campaña a limpiar. Y me traen a mí una silla, una cubeta y una playera. Entonces ya a regañadientes ahí empiezan a limpiar sillas. Y le digo al cuate que le había comentado a la instrucción, le digo, ¿y mi cubeta y mi playera? No, ¿cómo vale? Por favor, mi cubeta y mi playera. Dar el ejemplo. Sí, y entonces me pasa la cubeta y empiezo a limpiar la silla. ¿Se puede decir una grosería aquí? Claro. Y entonces empiezo a limpiar la primera silla, a limpiarla, y pasa por mi mente un pensamiento. Chíngale, cabrón. Esto es inversión. Bueno, que ya está dentro del diccionario, ¿eh? Me paso a la segunda silla. Chíngale, cabrón, esto es inversión. Me aventé 11 sillas, número mágico, 11 sillas. Y 11 chíngale. Y entonces sí, las 11 sillas. Termina la campaña y tú sabes, cuando gana un candidato, son varios meses de incertidumbre y de la peor guerrilla que uno se pueda imaginar. Las peores traiciones, las peores intrigas palaciegas surgen en esos meses. ¿Por qué? Porque se distribuyen los puestos y todos quieren ser. Y yo en esos meses no hice absolutamente nada. No me asocié con nadie, no grillé a nadie, no ataqué a nadie. Simplemente seguí haciendo lo que me habían encargado y dejé que todo volara. Y entonces,
cuando me llama el gobernador y el gobernador electo y me dice la invitación, salgo de su oficina y pensé en las sillas y volví a decir otra grosería. De ahí viene. Volví a decir otra grosería y la pensé. Dije, ay, pinches sillas, sí funcionaron. Sí. Y entonces ese creo es un ejemplo de la aceptación Por absoluta. además una posición donde no tenías tu experiencia. Sí, ya llevaba yo varios años en los medios de comunicación. No, pero como secretario del Medio Ambiente. No, esto fue antes como coordinador de comunicación ok. social. Y ahí me aventé como 4 años y medio. Y luego ya fue el movimiento hacia la Secretaría del Medio Ambiente. Pero sí creo que es un triángulo de poder sagrado, la aceptación absoluta de la obra. Y entonces a partir de ahí surge ya el modelo. Surge después, imaginemos ese triángulo y sobre el triángulo una barra en perfecto equilibrio que sostiene 2 cuadrados, que es tu yo relacional y tu yo emocional. Y entonces cada uno de los cuadrados se integra de 4 virtudes que empiezan con A. En el aspecto de tu yo emocional o tu yo interno es el ser auténtico. El ser auténtico, eso es fundamental. El ser lo que eres, el no usar máscaras, el expresarte conforme tu alma, conforme lo que eres, ser auténtico. Y si alguien era auténtico, tú lo conociste, mi papá. ¿Tú eres religioso? ¿Eres católico? Sí, pero no profeso como la gran mayoría de los católicos. Yo como que sigo más bien un concepto de Yogi Bayan. Yogi Bayan es quien introdujo la yoga en América en los años 70, allá en la época psicodélica de California, las drogas, todo eso. Yogi Bayan llega ahí y empieza a enseñar el Kundalini Yoga. Y él, hablando de religión, les decía a sus incipientes maestros, no les pido que sean religiosos, sino espirituales. Y yo pretendo ser más espiritual que religioso. Casi no voy a misa. Y entonces, la autenticidad es uno de los lados del cuadrado, el ser auténtico, el ser animoso. Mi papá sí era animoso. No, era de un carácter fabuloso. Sí, Nunca lo sí, habías sí, enojado. sí. No, y además siempre con un ánimo. Bromista. Sí, y el ánimo te cambia el aspecto emocional, te lo pone hasta arriba. Entonces puedes estar en un ánimo elevado a pesar de las vicisitudes más trágicas que uno pueda tener, ¿no? Es la actitud. Tu ánimo no mengua. Y entonces esa es otra de las áreas de ese cuadrado, el ser animoso, el ser alegre. La alegría es fundamental en nuestras vidas. Hablo de la química de la alegría. Cómo todo nuestro sistema neurológico cambia cuando mantenemos un ánimo alegre. Las endorfinas. Las endorfinas. Y son un buen de cosas aquí. ¿Qué aceptación ha tenido tu libro? Está en Amazon, ¿verdad? Está en Amazon y pues creo que muy bien, porque en realidad aquí en Amazon tienes la oportunidad de que te compren en cualquier parte, Sí. no solo de México. Vi que en tan pocos meses que tienes, 4 o 5 meses, pues ya tienes un buen número de libros vendidos, ¿eh? Sí, creo que ahí va, Y lo importante, Marco, es que en realidad las ventas, yo lo he visualizado desde un principio y ni siquiera me preocupo ni busco los números, cuántos se vendieron, cuántos se están proyectando para la venta, cuántos ya se pidieron, que además lo podemos checar los autores en Amazon. Tenemos una plataforma en donde es impresionante. Te van señalando cuántos pidieron el día, cuántos se vendieron, cuántos están en camino. Es mágico. Pero no me preocupa tanto. A mí lo único que quisiera es que en realidad la gente que lo pudiera leer tuviera herramientas adicionales a las que ya tiene para que sea más feliz. Eso es lo único que me mueve. Que encuentren aquí un modelo práctico, entendible, que encuentren elementos para tener un bienestar integral
que los lleve a una vida más feliz. Eso es realmente lo que me mueve. Oye, antes de que nos vayamos, estamos por concluir. ¿A poco ya? Sí, qué rápido se nos fue el tiempo, ¿eh? Pero empezamos tarde, ¿no? Un poquito tarde, como 5 minutos. Ok. Nos escribe George Sen, dice, saludos, mi estimado Raúl Vargas. Faltó la corbata del saludo. Ah, Jorgito. Es Jorgito Sendeja. Sí, 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 claro que sí. Saludos, yo ya no las uso tanto como antes. También George Sen nos dice, muchas felicidades por tu libro, será un gran éxito. Hay buena madera, el buen Jorgito, Jorgito, muchas gracias. Un saludo, Jorge. que le ha ido muy bien en Su en su negocio. nuevo negocio. Sí, sí, Sí. es que es un tipo muy, muy echado para adelante. Es un muy joven muy emprendedor, tiene un la emprendedor de primera. concesión del Instituto Electoral también. Y luego te dice Gobi Toxle, yo le digo, Elenita es una buena amiga, Ajá. ella es una gente activísima, es integrante de la Sociedad de Geografía y Estadística a nivel nacional, Ajá. a nivel nacional, Ujú. organiza grandes eventos, mi amiga Elenita Tosle. Desde aquí le mandamos un saludo, querida Elenita. Te dice, excelente programa, una gran propuesta para estos tiempos tan inestables emocionalmente. Felicidades al licenciado Raúl Vargas y al licenciado Marco Rodríguez. Efrén Vargas Ah, está dice, Frencito. te decía que Efrén siempre se mete, ¿eh? Sí, Dice, sí, sí. saludos, querido Ruli, y gran recuerdo del buen Raúl. Excelente programa, Marco. Vinicio Rodríguez, mi hijo, Vini. el doctor Héctor Vinicio Rodríguez, dice, saludos, querido Ruli, muy interesante perspectiva. Pues qué interesante ha sido la charla contigo, Tengo unos Ruli. datos muy rápidos, si me das oportunidad, Por favor. los comento respecto a la creciente sombra de la infelicidad. A pesar de que vivimos en un mundo de tecnología en donde el aumento de la riqueza global y la interconexión sin precedentes se cierne sobre la humanidad la infelicidad. Y hay datos alarmantes. Gallup, su más reciente estudio, revela que el número de personas que se consideran infelices se cuadruplicó en los últimos 15 años. Tanto así. Imagínate nada más. Fíjate que por eso el índice de suicidio está tan alto, tan elevado. Exactamente. Y no solo suicidios, hay una gran cantidad de enfermedades mentales y cuadros como la depresión. Bueno, tú sabes que muchas de las enfermedades provienen de, como otra vez nuevamente, la aceptación. Sí, mira, en los últimos años se ha observado un preocupante incremento en la prevalencia de enfermedades y trastornos emocionales a nivel global y en México. Este fenómeno, a menudo llamado la otra pandemia, a ese nivel, impacta significativamente la calidad de vida de millones de personas y representa un desafío creciente para los sistemas de salud. A nivel global, la depresión. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un aumento del 18% del 2005 para acá. La ansiedad. Los trastornos de ansiedad afectan a cerca de 264 millones de personas a nivel global. Trastorno bipolar. Se estima que 46 millones de personas viven con trastorno bipolar en el mundo. Esquizofrenia, 20 millones también a nivel mundial. Y entonces así nos seguimos con un buen número de enfermedades y mejor... De alguna manera, yo creo que este libro ayuda para comprender las 11 AES. Exactamente. Es una aportación modesta para tratar de combatir el mal de nuestros tiempos, que es precisamente la infelicidad. Y entonces, 11 AES, que está escrito, si me permites rápido comentar, que tú que eres experto en el periodismo, está escrito en un tono de periodista, porque en los últimos años, en donde me he enfocado en mi labor periodística, es en desarrollar el periodismo de la felicidad. Y entonces, mi libro está escrito a partir del periodismo de la felicidad. Y un texto periodístico, antes que nada, aparte de la información veraz y útil, busca que sea un lenguaje entendible, fluido, sencillo, y así está escrito este libro. Entonces, el periodismo de la felicidad, Marco, tiene mucho futuro. En el mundo hay países en donde ya es una práctica común.
En México apenas empieza a vislumbrarse como un género periodístico con mucho futuro. Que hace mucha falta, ¿no? Totalmente, No nada más Marco. la nota roja y Totalmente. noticias angustiantes que nos van a poner aranceles, que... Imagínate, Sí. Marco, si gran parte de los periodistas que se dedican a este tipo de información canalizaran toda su energía y toda su capacidad a informar exclusivamente aquello que ayude al ser humano a ser mejor y a ser más feliz, qué maravilloso sería. Y fíjate que logra un efecto muy importante. Yo lo veo en tantos videos que hay en YouTube, esos videos motivacionales. Sí, 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 Eh, hay lo muy buenos. escuchas y como que te llena de energía, te ves las cosas, caray, pues si esto me está pasando, pero no es tan grave. Ujú, No es tan grave como aquello que le está pasando a fulano. Soy afortunado por esto. ujú. Digo, nos mete en una balanza Sí, 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 comparativa, sí. ¿no? Sí, entonces, este periodismo de la felicidad, yo creo que vamos a verlo en muy poco tiempo convertido en un género periodístico de vanguardia en México. Pues vamos a quedarnos así, con el Sí. periodismo de la felicidad. Y si quieres, próximamente Ujú. tendremos una charla exclusiva para este periodismo de la felicidad, que nos hace mucha falta, Rule. Excelente, Nos hace sí, mucha sí, sí, falta. claro que Y sí. esta guía que tú das para tener una vida al día a día mejor, con bienestar, va a ser excelente. Yo lo voy a leer. Pues muchas gracias, mi Sí, querido Raúl. al contrario, Marco, muchas gracias por la Te estamos muy invitación. Y agradecidos que estuvieras con rápidamente, nosotros. el ser auténtico, alegre, armonioso, animoso, amoroso, amigable, amable y agradecido. Muy bien. Las 11 A's. Gracias, Marco, Bueno, muy amable.